Doctor José María Salinas, sea usted muy bienvenido a este recinto y lo escuchamos. Tiene usted el uso de la palabra. Señor Presidente y miembro del Consejo de la Magistratura, honorables profesores integrantes del Tribunal de Honor, es un hecho muy relevante e interesante para mí hacer uso en este recinto frente a esta sociedad para que de esa manera me puedan conocer personalmente y tener un conocimiento aproximado de mi persona. Soy José María Salinas Riveros, magistrado del Poder Judicial con más de 15 años de función en la magistratura. Además de eso, soy funcionario que provengo de la administración pública y en total tengo una carrera muy dilatada que está por los 40 años. Soy director de la Facultad de Derecho Filial San Juan Bautista, miembro del Consejo Superior Universitario por la Facultad de Derecho ante la Universidad Nacional de Asunción. Seguidamente pasaré a exponer los temas que este Consejo de la Magistratura ha puesto para considerar los respectivos candidatos. En cuanto al rol de la justicia en el derecho, en un Estado de Derecho, para varios tratadistas y autores, todo Estado es de derecho, puesto que se rigen por normas jurídicas cualquiera sea de donde provenga, o la autoridad que lo haya dictado, con tal de que tenga posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno. El concepto Estado de Derecho sería aplicable lo mismo a un gobierno democrático constitucional como a un gobierno autocrático. Pero sin embargo, la mejor doctrina es absolutamente contraria a esta tesis, por entender que el Estado de Derecho no puede estar representado por la voluntad de una persona o de una mayoría impuesta, o de una minoría impuesta sobre la mayoría. Solo es Estado, solo es derecho la norma emanada de la soberanía popular, obtenida a través de los votos o de una constituyente. De ahí es que lo llamamos o lo consideramos como Estado constitucional. En lo que concierne a nuestro país, como un Estado de derecho, principio pregonado por nuestra Constitución Nacional actual, entendemos que con la denominación de Estado social, el Estado debe convertirse en un Estado en que tiene que intervenir para restituir el equilibrio y la justicia, amparando a las clases más desprotegidas de nuestra sociedad, que no debemos de confundir con un Estado de carácter autoritario, sino restituidor de la libertad, la justicia y la equidad. Con el compromiso de asistir a todos los habitantes, dentro de ese compromiso de asistir, el Estado de asistir a todos los habitantes,
dando prestación de servicios como la salud, la justicia, la educación, la seguridad. ¿Y por qué no debemos también de entender que la justicia es un servicio a cargo del Estado? En este sentido, debemos de entender que un Estado abstencionista se pasa de un Estado abstencionista, se pasa a un Estado intervencionista en la sociedad, pero no autoritario. Mi percepción acerca de la administración de la justicia: estamos pasando por una etapa muy difícil en nuestra justicia, y es la que urgentemente debe ser mejorada. Existe una imperiosa necesidad de moralizar el Poder Judicial. Tarea difícil, pero no imposible de alcanzarlo, en razón de que debemos de obtener este mejoramiento con una reingeniería del mismo funcionariado actualmente existente dentro del Poder Judicial. Para mejorar el servicio a la justicia, no es aconsejable recurrir a nombramientos ni contrataciones. También debe crearse organismos permanentes dentro del Poder Judicial, encargado exclusivamente del control del funcionario, del cumplimiento del deber de los funcionarios y de los magistrados. A fin de combatir de esa manera la lentitud y la mora en los procesos judiciales. Para lo cual se debe aplicar mecanismos idóneos permanentes a través de auditorías dirigidas a los magistrados y a los funcionarios sobre las tareas que vienen cumpliendo. El magistrado debe ser hombre honorable, probo, idóneo, capaz y sobre todo honesto. Honestidad que no se puede adquirir mejorando salarios, dotándoles de comodidad. Elementos que reúnen estas condiciones son las que debemos de seleccionarlos. Estimular para que el funcionariado tenga esa pertenencia institucional, trabajando con entusiasmo y dedicación. Debe combatirse frontalmente la corrupción que tanto daña a la sociedad. La independencia del Poder Judicial y su autarquía. El Estado debe garantizar la autarquía presupuestaria, así como establece en nuestra Constitución, y no regatear la suma establecida, para que de esa manera los magistrados no se expongan al acecho de los políticos, pidiendo recursos para mejorar la situación del funcionamiento de la judicial, ya sea en forma administrativa o dentro del funcionariado. Y de esa manera se va a volver efectiva la independencia del Poder Judicial y va a actuar separadamente del acecho político que tanto daño hace a nuestra justicia. No debemos de olvidar que el Poder Judicial es el controlador constitucional de todos los actos de los demás poderes del Estado. Por lo tanto, debemos de garantizar la permanencia.
propuesta de relación en relación a la defensa de los derechos humanos. A lo largo de mi dilatada carrera de función pública, varias veces me ha tocado actuar acompañando a la sociedad más desprotegida. Así, he estado frente a la entonces Dirección General de Protección de Menores, Correccional de Menores Panchito López, Penitenciaría Nacional. Ocasión que me ha dado la oportunidad para preparar una tesis doctoral defendido en la Facultad de Derecho en el año 2005, cuyo integrante, el honesto profesor Alejandro Encina Marín, que se encuentra presente aquí. Él fue uno de los integrantes del tribunal interviniente en la defensa de mi tesis. Mi tesis se basaba sobre una reforma o modernización de las instituciones penitenciarias. Y esta idea de mejorar las instituciones penitenciarias, yo la he adquirido a través de haber asistido en congresos penitenciarios que España organizaba por la América Central y en donde yo he asistido en 2 oportunidades y me tocó la oportunidad de poder tratar con técnicos españoles y centroamericanos sobre el manejo penitenciario. Este proyecto penitenciario, porque yo tengo ahí se establece un proyecto penitenciario que no va más allá de albergar a 500 condenados. Porque la función del Estado es recuperar al individuo. Y yo conozco muy bien, porque he estado frente a la penitenciaría, en un galpón donde se lo alberga a 100 internos, no podés conseguir, no se puede conseguir el mejoramiento en su capacidad intelectual. Y señores, tenemos que dejar de hacer estas cosas que hasta hoy he visto que se está haciendo en las penitencias de los presos, albergue postpenitenciario. Pero si al pescador se le tiene que dar el anzuelo y la liñada, y no el pescado para comer. Y acá sale el preso a la calle, no tienen dónde caer muerto porque la estigmatizamos como preso juez y lo rechazamos. Entonces, no es esa la función social que el Estado debe cumplir con sus habitantes. Y en fin, en ese proyecto de tesis que yo había presentado, he presentado un proyecto en la que esbocé el quehacer penitenciario, el control social, el control de la actividad penitenciaria y la readaptación social del condenado. Y por último, establecer un proyecto de construcción penitenciario para ser implementado dentro de las respectivas circunscripciones de la República. ¿Por qué? Nosotros estamos, o sea que las autoridades penitenciarias y otros están acostumbrados de que el delincuente o el procesado o el interno, llamémoslo como queramos, lo derivemos muy lejos del lugar de su residencia. Y eso es humanamente es imposible. Esto es lo que yo pude esbozar en todo el tiempo en que a mí me tocó actuar. Señores, seré un principal impulsor de todas estas necesidades que estoy contándole de cómo se está pasando dentro de la penitenciaría y dentro de la justicia. No digo que seguramente yo voy a ser el que traigo la solución, pero seré uno de los fanáticos impulsores de esto. Muy buenos días.
Muchas gracias, doctor José María Salinas Riveros, por ajustarse al tiempo estrictamente. Usted tampoco ha recibido denuncias formales de ninguna clase durante el plazo fijado y por los canales institucionales, pero sí tenemos dos preguntas del Tribunal de Honor y que son las siguientes. La primera dice: ¿el concepto de Estado de Derecho sería igualmente aplicable a un Estado totalitario como a un Estado democrático? ¿Se refiere a Kelsen? Bueno, eso yo había aclarado, de que el Estado de Derecho para la doctrina, para nuestra doctrina, es la que las leyes que deben ser aplicadas, las leyes emanadas del poder constitucional, o sea, del poder legislativo. Muchas gracias, doctor Salinas. ¿Cuáles son los conceptos adversos a la fórmula Estado de Derecho? Es el Estado autoritario, el Estado autocrático. Muchas gracias, doctor Salinas. El doctor Juan Ramón Buenojara le quiere hacer una pregunta. Doctor Salinas, usted dentro de su exposición habló de que el Estado debe ser más generoso, más menor al término que utilizó, con la Corte Suprema de Justicia y darle lo que le corresponde mínimamente dentro del presupuesto. En el caso que usted llegue, ¿va a esperar de otros poderes del Estado que se cumpla con lo que establece la Constitución, o sencillamente como órgano encargado de custodiar y de interpretar la Constitución, hacer cumplir sencillamente lo que la Constitución establece, mínimo 3% para el Poder Judicial? Lo haré cumplir mínimamente lo que establece, señor. Dame otra pregunta, más una reflexión. Escuché, yo fui funcionario del Ministerio de Justicia, tengo mucho conocimiento de la parte de la penitenciaría. Doctor, hay una suma importante de los que el Poder Judicial otorga de las tasas, y muchas veces esos montos millonarios, incluso hubo un condenado, fueron a parar a otras cosas menos a la utilización correcta. Además, dentro de sus muchas medidas, es algo importante que quiero destacar, esta ministra de Justicia, Sheila Abed, está implementando algo extraordinario que la gente pasa desapercibido incluso, que quizás debería incorporar dentro de su preocupación de la penitenciaría, esta cuestión de los talleres, tanto en el Buen Pastor, en Ciudad del Este, y algunos funcionarios, algunos también dentro de la penitenciaría, gente que se dedican al trabajo y están ganando una suma de dinero para apoyar a su persona. Concretamente, doctor, usted, ya que le interesa, velaría en un 100% que esa suma millonaria que ingresa a través de las tasas judiciales se destine precisamente a mejorar la penitenciaría. Sí, señor. Puedo decirle, y usted, doctor, dice que usted lo conozco, yo como funcionario del Ministerio de Justicia en aquella época, y usted conoce cómo se administra el Ministerio de Justicia en cuanto, o creo que en esa época a lo mejor, doctor, todavía no se estaba recibiendo estos recursos denominados provenientes de las tasas judiciales, pero sí, cuando yo estaba como director, esas tasas judiciales era una suma de dinero bastante interesante, y creo que con las últimas leyes fueron aún aumentadas y son utilizadas no para mejorar el ambiente o el sistema penitenciario, sino que para pagar lisa y llanamente sueldo del funcionariado penitenciario,
colocado, contratado, porque muy pocos son los funcionarios que hasta hoy parece la autora, según tengo entendido, la señora ministra está luchando para conseguir recursos propios genuinos del Estado para que estos funcionarios puedan ser nombrados. Entonces la mayoría de las veces, y yo sé muy bien, se recurre a de ese dinero, se recurre a la contratación de guardias cárceles, como nosotros lo llamamos. Y el guardia cárcel en la penitenciaría, puedo decirle, no sé, a lo mejor el 40% es el nombrado, y el resto contratado. Los que tantos del tienen que venir a golpear a la pobre ministra, no económica, sino que por los tratos que se le da la ministra, para que consigan recursos del Estado, recursos genuinos provenientes de las tasas judiciales, son destinados para pagar esos costos. Gracias, doctor Salinas. Una pregunta, dos realmente del público presente. ¿Qué opina usted? ¿Puede un magistrado, juez o camarista revocar su providencia de autos para resolver habiendo transcurrido 60 días para correr vista al agente fiscal y luego ignorar dicho dictamen? No puede. Muchas gracias, doctor Salinas. ¿Qué opina usted de los magistrados que llaman a sus pares para pedir que dilaten los juicios en los cuales tienen interés o forman parte las esposas con el fin de perjudicar a la contraparte en forma velada? Eso es corrupción, señor presidente. Gracias, doctor Salinas. Tiene el uso de la palabra el doctor Eber Ovelar, vicepresidente de este cuerpo colegiado, le quiere hacer una consulta. Doctor, hoy en el régimen penitenciario existe una discusión entre las facultades jurisdiccionales y el régimen estrictamente administrativo. Hablamos del régimen penitenciario. ¿Cuál es su opinión con relación a esta discusión desde la perspectiva del actual Código de Ejecución Penal? Doctor, si me repite un poco otra vez para aclarar. Hoy se tiene una discusión a nivel regional, no solamente a nivel nacional, con relación a lo que es la función administrativa y el poder jurisdiccional. Hablamos en el régimen penitenciario. El Código de Ejecución Penal, según su opinión, ¿a qué corriente se adscribe, según su visión? A la corriente jurisdiccional. Gracias, doctor. Una consulta, y esta es mía, ¿verdad? Es conocido por todos que nuestras penitenciarías, como dijo usted, a pesar del denodado esfuerzo de la actual ministra, que está incorporando opciones laborales que les permitan sostenerse a sí mismos y a sus familias, dignificarse, aún estando detenidos, el drama más grande que tiene es la cantidad inmensa de condenados que están de procesados que están detenidos y viven conjuntamente con los condenados. Esto es un problema latinoamericano, me animaría a decir. Entonces, sin embargo, cuando uno se pregunta por qué están procesados y no están condenados, empiezan a tirarse la pelota, ¿verdad? Unos dicen los defensores públicos no funcionan, otros dicen los fiscales no acusan, no se cumplen los plazos, se piden prórrogas, los jueces no resuelven. La verdad es que la pelota está en la cancha del sistema de justicia. Como posible ministro de Corte, ¿qué haría usted para resolver este problema en medidas concretas? Señor presidente, yo con autoridad puedo decirle de que en las cárceles existen seguramente no más de 30% de los condenados. Y el resto son los prevenidos. Pero estos prevenidos en algún momento ya cometieron delito, vuelven a entrar a las cárceles, fueron liberados o tuvieron su libertad y un buen tiempo volvieron a la cárcel y ya no se les puede conceder la libertad. Entonces se vuelve el hacinamiento dentro de la penitenciaría. Y después, si se les concede
porque yo he tratado como director de hablar con magistrados para que, bueno, entendiendo de que 2, 3, 5, 6 meses el tipo se ha regenerado, y pedirle yo personalmente al magistrado diciéndole, el condenado fulano de tal, o el prevenido fulano de tal, parece que está ya en condiciones otra vez de lanzarlo a la calle. Y el magistrado torciéndose de cuerpo, y bueno, pero Catubio le llamó y subió, sí, amigo. Me conceden a mi pedido, le digo honestamente, y sale el individuo a la calle estigmatizado con ese preso juez, y 2, 3 veces me voy a la cárcel, 5 días no van a cárcel pelleje, me ayudo. Es de Yuyevi, o sea, y sí, a Yuyevi, porque se confundió, y cuál hace ya arraje. No, vuelve otra vez. Entonces se va asignando eso. Es seguramente la tercera, la cuarta, la quinta vez. Y eso va directamente en contra del funcionario de la Defensoría Pública, o del magistrado, o del secretario. No la hace juego, no ya puede ser de caso. La hace abogado, no hace defender. Antes cuando le cuente abogado o partido, no, si con defensa pública. Pero ¿qué ya le pueden hacer a esa pobre gente, señores? Entonces son esos los que tenemos que tratar de mejorarle, darle una condición de formación intelectual, pero no esa formación de artes y algunas cosas, sino que darle una formación que le pueda dar utilidad en su vida posterior, ya sea a través de, si es de campo, manejo de estancia, inseminación o construcción de alambrada, no sé, se tendrá algunas cosas. O si es citadino, vamos a darle taller de pintura, enseñanza en la pintura, o enseñanza en instalación electrodoméstica, instalación mecánica o cualquier otra cosa. Pero no la cosita, eso de costurear, y eso mañana o dentro de 15 días se satura el ambiente y ya no hay venta. Y al contrario de las otras formaciones, le puede dar vida permanente. Muchas gracias, doctor José María Salinas Riveros. Como es tradicional, le agradecemos su presencia, su participación, el haber confiado en el proceso. Le deseamos el mejor de los éxitos y lo despedimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias.